vamos a iniciar esta jornada sobre arbitraje tributario en esta tarde. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y agradecemos también a los que se nos incorporan a más tardito. Para iniciar este evento vamos a tener palabras del presidente de nuestro Colegio Nacional de Abogados, el doctor Juan Carlos Araúz. Doctor Araúz. Gracias. Bueno, buenas tardes, estimados amigos, tanto los que se encuentran en la sala de Zoom como los que nos sintonizan a través del canal de Facebook del Colegio Nacional de Abogados. Como siempre, es un placer estar en estas actividades. Cada una y cada día son más sorprendentes los conversatorios que se están realizando. Este panel que vamos a tener hoy día de lujo, sobresalientes profesionales en materia tanto tributaria como de arbitraje, nos van a permitir ahondar en la temática que se ha seleccionado. La Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio ha ido coordinando ahora arbitrajes temáticos, como para ir ampliando la dimensión de lo que es el estudio de este importante método de resolución de conflictos. El colegio acumula en este momento, tanto en sus redes sociales como en la página web del mismo, más de 140 capacitaciones gratuitas. Y eso nos hace sentir sumamente contentos y orgullosos por el esfuerzo compartido, porque ha sido una labor titánica, es una movilización de cientos y cientos de profesionales a lo largo de la pandemia que nos hacen sentirnos muy orgullosos de cada uno de los que han liderado este esfuerzo académico, intelectual y profesional. Eso nos hace pedirles a todos, tanto participantes como los que nos ven en redes sociales, que compartan los contenidos para que más profesionales de la abogacía puedan tener esta experiencia de aprendizaje y nos impulsen también a seguir sugiriendo temas en los que el colegio pueda ir generando estos espacios de discusión y de intercambio profesional. Sin más preámbulos, la bienvenida a este importante conversatorio, agradeciendo a cada uno de los presentes, Adolfo Campos, José María Lescano, Javier Mitre, José Javier Rivera y por supuesto Margilis, y en breve se conectará otro panelista de Perú. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Araúz, por esas palabras. Igualmente, pues me uno a todos los saludos en esta 14ª versión de seminario virtual organizada por la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados desde que inició esta pandemia. Y ahora, para tratar este tema muy particular sobre arbitraje tributario, hemos invitado en primer lugar a una de las personas, digamos, con más experiencia en materia de derecho tributario y que actualmente es el presidente de la Comisión de Derecho Tributario y Hacienda Pública del Colegio Nacional de Abogados. Es el licenciado Adolfo Campos Barranco. Él es egresado de la Universidad de Panamá, cuenta con un posgrado en Derecho Tributario y diploma de estudios avanzados dentro del programa de doctorado en Derecho Tributario Europeo en la Universidad Castilla-La Mancha en España. Posee además un posgrado en tributación de la Universidad de las Américas y maestría en tributación por la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, y además cuenta con un diploma en docencia superior por la Universidad Latina de Panamá. Actualmente el licenciado Campos se desempeña como socio de impuestos de la firma RC Tax Consulting S.A., además de su práctica como profesional del derecho tributario. Es profesor a nivel de maestrías de diversas universidades locales en cursos de derecho tributario. Adolfo, el micrófono es tuyo. Gracias a todos los que nos acompañan, a don José Javier Rivera, maestro de la tributación local, con mucho respeto, igual al amigo y colega Javier Mitre, Juan Carlos, presidente Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, a Michael Zabaleta, a Margie y José María Lescano, perdón. Básicamente me ha tocado este rol de cortar la cinta, como digo yo, antes de escuchar estas tremendas exposiciones que vamos a tener hoy, pero es más que todo hacer un contexto, un marco conceptual de
enrumbar la discusión o el debate del panel de lujo que tenemos en la tarde de hoy. Miren, en el mundo real y el tema académico, más allá del tema académico, iniciar un proceso administrativo tributario en nuestro país contiene un grado de complejidad, más que la cantidad de normas con las cuales uno tiene que confrontarse o revisar precisamente para atender un tema tributario en nuestro país. Es importante verificar el tema del tiempo. Es así que hay que tomar en cuenta varias variables. Un primer aspecto, frente a una negación de una solicitud a través de un acto administrativo que resuelve una petición o aquellas resoluciones que determinan un alcance tributario, significa que usted entra a un mundo inclusive desconocido de en qué momento usted va a terminar este proceso tributario, pudiendo ser 9, 10, 14 años de litigio tributario que redundan en pagar más dinero en caso que usted salga en contra con la resolución y el fisco victorioso. ¿Por qué? Porque eso significa capital, recargos más intereses que están establecidos por ley, pudiendo en algunos casos los recargos y los intereses superar el monto del capital de la deuda que se deba al fisco. Esto para un ambiente comercial y yo le llamo de salud tributaria mental es muy delicado porque significa un verdadero atraso para nosotros como país en cuanto a la resolución de conflictos con aquellas instituciones llamadas a la recaudación y la administración de estos tributos. Llámese en general municipios, Autoridad Nacional de Aduanas, Dirección General de Ingresos, la Caja de Seguro Social y hasta la Autoridad Nacional de Tierras. En segundo tema, resulta ser la diversidad de normas, como ya comentamos, en materia tributaria, algunas no alineadas entre sí y otras atrasadas o desfasadas en cuanto a su aplicación y avance. Y un tercer punto radica sobre las estructuras de las propias instituciones que ya mencionamos y otras que son las encargadas de dirimir a nivel administrativo los posibles conflictos que ante ellas se plantean. Llámese en este caso la misma Dirección General de Ingresos que tiene que resolver los recursos de reconsideración y el Tribunal Administrativo Tributario como segunda instancia. Lo más importante de estas instituciones son su gente. Por lo tanto, el personal que reúna las competencias tiene que ser un equipo profesional altamente capacitado, calificado y además muy bien remunerados, que permitan construir a todos estos funcionarios una carrera profesional duradera. Frente a lo que brevemente hemos explicado o indicado como lo que yo llamo los 3 puntos o variables dentro de la realidad procesal administrativa en nuestro país, nace el Código de Procedimiento Tributario a través de la Ley 76 del 2019. Dentro de este código, que es todo un elemento, todo un código, todo un texto jurídico que reúne una serie de elementos, instituciones y nuevas características para el procedimiento administrativo tributario, se encuentra el tema del arbitraje, que es precisamente lo que vamos a tratar hoy. Como una solución, como un avance, ya lo veremos, pero lo cierto es que el Código de Procedimiento Tributario es un buen avance, dado que se trata de una tarea de muchísimos años que estaba pendiente y precisamente cubre, a nuestro juicio, una de las necesidades del medio tributario, que es homologar, sistematizar y afrontar la necesidad de un sistema procesal administrativo especializado en materia tributaria y adicional, cónsono con la protección de las garantías del contribuyente. Eso se cubre con el Código de Procedimiento Tributario. El código tiene sus propios retos como texto y tiene también sus propios retos externos. Algunos de ellos ha sido el tema de la implementación, producto de la escasez de recursos, de la materialidad que se necesita para llevar esto adelante y del tiempo que también es necesario para lograr la sistematización de el conocimiento, la adecuación, la capacitación y la sensibilización, no solo de los funcionarios de la Dirección General de Ingresos, sino también de nosotros como usuarios. En resumen, el
procedimiento administrativo tributario es un reto que tenemos que atender pronto como país. Va mucho más allá de verificar si se trata de esta administración o la anterior. Se trata de enfrentar los retos necesarios a afrontarlos, y ya contamos con un código de procedimiento tributario, con retos, con expectativas, con mejoras que hay que hacerles al texto de seguro, pero contamos con un texto vigente hasta que empiece pues a regir la mayoría de sus normas. Ahorita hay una vacatio legis que ha sido extendido hasta el 22, pero es necesario la implementación, la adecuación, la revisión y la capacitación en cuanto al Código de Procedimiento Tributario, que contiene, vuelvo y repito, el tema del arbitraje tributario. En resumidas cuentas, en este momento también el procedimiento administrativo tributario y la institución del arbitraje tributario ha tenido una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. También la vamos a revisar, los panelistas hablarán sobre ello, y existió una opinión por parte del procurador de la administración sobre el tema, y bueno, está ahorita en manos de la Corte Suprema de Justicia validar y determinar sobre la constitucionalidad o no de los artículos que tratan la materia de arbitraje dentro del texto del Código de Procedimiento Tributario. No queda más que entonces darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, a los panelistas, grandes amigos tributaristas del medio, y a ustedes, Margie y José María y Juan Carlos, gracias por aperturar estos espacios para la discusión de los temas tributarios que son necesarios, como indicamos en un inicio en nuestro medio, por la salud tributaria mental y del buen convivio económico en nuestro país. Muchas gracias, licenciado Campos, por sus palabras, por su introducción a la materia, la materia tributaria y la innovación y razón de ser de nuestro Código de Procedimiento Tributario. A continuación procedemos a presentar a cada uno de nuestros invitados la tarde de hoy. Primero tenemos al licenciado José Javier Rivera, especialista en la materia. Muchos aquí lo conocerán, pero vamos a proceder a leer parte de su impresionante currículum. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Es profesor de la Cátedra de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la Universidad Santa María la Antigua y es miembro del Consejo Asesor de la revista del Centro Interamericano de Administradores Tributarios, CIAT. Es subdirector general de Ingresos y director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, y ha participado en la preparación de múltiples anteproyectos de ley y decretos de gabinete en materia fiscal, aduanera, comercial y promoción de exportaciones. También es miembro de la Comisión Ad Hoc del Proyecto de Código Tributario para Panamá y miembro de la Comisión Presidencial designada para preparar el Proyecto de Ley sobre Contratación Pública y Comisión Anticorrupción. Es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá en el periodo 2002-2003 y presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Y tiene publicaciones como entre las que se pueden mencionar reflexiones en torno a la legislación de arrendamiento financiero y la reflexión en torno a la reforma tributaria panameña. Como segundo invitado también tenemos al estimado amigo Javier Mitre, otro personaje conocido en el mundo tributario nacional. Muchos lo conocen, pero también procedemos a leer su hoja de vida, que también es impresionante. Es abogado, consultor en impuestos y académico investigador de Derecho Tributario de Panamá. Me consta, él es un hombre apasionado de la materia tributaria. Conversaciones que he tenido con Javier han sido muy enriquecedoras. Es responsable por la comisión, es responsable de la Comisión de Redacción del Código de Procedimiento Tributario de Panamá, del delito fiscal y de la reforma a impuestos de inmuebles de 2017. Su preparación es licenciado de Derecho y Ciencias Políticas, egresado de nuestra alma mater de la Universidad de Panamá. Cuenta con un posgrado en Derecho Público, el cual obtuvo en la Universidad de ULACID, posgrado en Tributación, obtenido en la UNESPA, posgrado en Docencia Superior, también obtenido en la UNESPA, posgrado en Contraloría, Universidad de Panamá, maestría en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo, también obtenido en la ULACID, maestría en Contabilidad con énfasis en Contabilidad Tributaria, Universidad de Panamá,
Tiene estudios en instituciones tributarias americanas, la cual obtuvo en el Instituto de Estudios Fiscales en Madrid, España. Cuenta también con una certificación en tributación internacional por Leiden University, programa Holanda-Panamá. También ha realizado estudios de posgrado en Derecho Penal Tributario a distancia en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y una certificación por el Lincoln Institute of Land Policy, en el programa de estudios sobre eficacia para la recaudación de impuestos en Latinoamérica. Y nuestro invitado de honor, tenemos a Michael Zabaleta, es socio de Sabarot Consulting, director fundador del Centro de Estudios Privados Sabarot Institute, presidente del directorio de Conexión Corredores de Seguros SAC, Sabarot Insurance Brokers, empresa regulada por la Superintendencia de Seguros y Banca, Seguros y AFP del Perú. Es también fundador de la revista Estudios Privados Sabarot. El amigo Michael Zabaleta también es doctor en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Tiene un máster en Fiscalidad Internacional obtenido en la USLM y un DA en Derecho Tributario, igualmente obtenido en la UCLM, y un MBA en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es abogado y árbitro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España, y de la Cámara de Comercio de Lima, Perú. También tiene publicaciones como son artículos sobre fideicomiso, trust, derivados en Iberoamérica. Es también profesor universitario visitante en Universidad de Europa, como lo es la UCLM y la UAM, y América, también la Universidad de Chile. Y bueno, y actualmente es codirector del MBA Global Tax Management and Compliance de la Facultad Brasileira de Tributação, Porto Alegre, Brasil. Sin más que agregar, los dejo con nuestros invitados. Muchísimas gracias, José María, por la introducción entonces de nuestros invitados en la tarde de hoy. Y bueno, para entrar un poco en materia, pues me gustaría preguntarle en primer lugar a José Javier, ¿cómo fue que nació el arbitraje tributario en Panamá? Es decir, ¿cómo llegamos a tener estas normas sobre arbitraje tributario dentro del Código de Procedimiento Tributario que nos estaba comentando el licenciado Adolfo Campos? Y sobre todo, muy particularmente, pues, si nos podría comentar cuáles son esas particularidades que distinguen al arbitraje tributario de cualquier otro tipo de arbitraje comercial, porque pareciera, o en la mente de muchos, pareciera haber una confusión en lo que es el arbitraje comercial con otros tipos de arbitraje como el arbitraje tributario. José Javier, el micrófono. Sí, muy buenas tardes y en primer lugar quiero agradecerle al presidente del Colegio Nacional de Abogados su presencia aquí y también la iniciativa que han tenido dentro del colegio para abordar un tema de tanta trascendencia que empieza, como lo ha dicho muy bien Adolfo, haciendo una especie de relato sobre las dificultades que tiene en términos generales, porque no solamente es en Panamá, el tema tributario per se. Él se ubicó en el momento en que hay un acto administrativo, una liquidación adicional, por ejemplo, y ahí empieza un vía crucis para el contribuyente. No obstante, como todos los que nos están acompañando en esta tarde saben, el tema incluso es un poco más complejo por el hecho de que las normas tributarias parten de una premisa muy particular, parten de una potestad que tiene el Estado de establecer los tributos, que son de distinta naturaleza. Impuestos son los que más se conocen, las tasas y las contribuciones especiales. Y es bueno mencionarlo porque precisamente Javier Mitre, que es uno de los pilares en materia tributaria en Panamá, ha tenido la fortaleza de mantenerse muy
muy actualizado y es a mi juicio la persona de mayor responsabilidad en el hecho que nosotros, distinguiéndonos como país, tengamos un código administrativo tributario. Adolfo ha expuesto muchas de las características de este código administrativo tributario. Yo tengo que recordar vamos a decir, como una anécdota que pues desde hacía muchos años, más de 2 décadas, Panamá estaba en un proceso para crear un código tributario y no se lograba porque es un tema sumamente complicado, como son las normas tributarias en general, porque son normas técnicas, son normas que en la mayoría de los casos no son consultadas por las autoridades con los contribuyentes, y como son técnicas, entonces son de conocimiento de ciertos profesionales, contadores públicos, abogados, y también, evidentemente, por los contribuyentes. Entonces, los contribuyentes tienen que hacer un proceso de análisis, de interpretación, y la mayoría de los tributos implican que el contribuyente analiza el alcance de la norma, sus consecuencias, y hacen unas declaraciones de renta, por ejemplo, declaraciones de ITBM, que son unilaterales. Es decir, se basan en una interpretación que cada persona hace. Si la persona está sujeta al impuesto, si no está sujeta, ¿cuánto tiene que pagar? Entonces, el tema tributario por sí mismo es complejo. Y para entonces adentrarme en la pregunta que ha hecho Margie, es cómo nace, cuáles son las ideas originales de este tema del régimen de un arbitraje tributario. Como sabemos también, desde hace más o menos 30 años existe en Panamá un movimiento para establecer formas complementarias de resolver las diferencias entre personas, y una de ellas es el arbitraje, y el más conocido es el arbitraje comercial. Pero bueno, uno puede tomar como un primer punto de importancia capital el hecho que en la Constitución, en la reforma a la Constitución del año 2004, se plasma la posibilidad que dentro de las formas de administrar justicia se incorpore el arbitraje. Lo dice de una manera amplia la Constitución. Y luego, ese arbitraje va evolucionando. ¿Y qué ha ocurrido especialmente en este siglo? Que hay una serie de disposiciones que tienen un carácter, vamos a decir, transnacional. O sea, que tienen una aplicación más allá del propio país. Y entre esas realidades está la denominada tributación internacional. Y hay una modalidad que, bueno, no es tan conocida aquí en Panamá, y es la que tiene que ver con los llamados precios de transferencia. Entonces, en el año 2016, el diputado Raúl Hernández, que es una persona que fue presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, presenta un proyecto de ley a la Asamblea que procura introducir modificaciones al régimen probatorio fiscal, que es un régimen sumamente rígido, estricto y realmente
anquilosado. Por ejemplo, uno tiene que presentar facturas originales cuando un comerciante puede generar millones de facturas. Y han habido procesos aquí en los cuales el contribuyente ha llevado contenedores de facturas. Entonces, también aborda un tema muy importante que es buscar algunos métodos para evitar esta litigiosidad que ha expuesto muy bien Adolfo. Es decir, bueno, que haya posibilidades de una transacción. Es decir, que las partes pueden llegar a un arreglo en cuanto a un tema objetivo. Y dentro de eso también se introduce la figura del arbitraje tributario. Esa es la iniciativa. Pero el proyecto no se queda allí. Imagínense, algo que nadie ha considerado hasta que finalmente se aprobó en el Código de Procedimiento Tributario, la Defensoría del Contribuyente. ¿Por qué? Porque es que cuando el contribuyente aborda un problema tributario, normalmente se siente, como ha dicho Adolfo, en una situación compleja. Hay toda una maquinaria, toda una estructura y él tiene que atravesar y se necesita a alguien que en cierta medida le diga al Estado, oiga, usted tiene que publicar adecuadamente la información, usted tiene que divulgar, usted tiene que informar, usted tiene que cumplir cuando un contribuyente pide una consulta, usted tiene que darle certeza jurídica a la consulta. Y es en el Código Tributario, que como ha dicho muy bien Adolfo, está en pausa, donde aparece este tema de la consulta vinculante. Para no desviarme, porque me voy emocionando, el tema de la creación de los tribunales y más del arbitraje, del arbitraje tributario, nace allí. Allí es donde nace, en el año 2016. Realmente se mantiene y es después cuando se presenta el proyecto de ley sobre el régimen administrativo tributario y el código tributario, que se incorporan todas estas figuras que he ido mencionando. Se considera adecuado facilitar todo el tema probatorio, que es otro tema importante en materia tributaria, y allí entonces aparece el arbitraje tributario. O sea, se introduce esto y se identifican cuáles son las dos grandes áreas. Por un lado, el tema de tributación internacional, el tema de precio de transferencia y aquellas liquidaciones adicionales que tengan un valor superior a 100.000 balboas o $100.000, son aquellas que son arbitrables, o sea, que pueden ser objeto de un arbitraje. Ello le permite al contribuyente tener una justicia expedita, que es tal vez el punto central, una justicia especializada, una justicia confidencial, una justicia que le permita abordar con certeza cuál es el meollo de la controversia tributaria. Así nace el tema del arbitraje en Panamá y quiero reconocer en primer lugar a Javier Mitre su extraordinario esfuerzo para lograr este resultado. Muchas gracias por su intervención, licenciado Rivera. Javier, tenemos una pregunta para ti. Recién se crea el Código de Procedimiento Tributario, es interpuesta una demanda de inconstitucionalidad y uno de los temas que se toca es la arbitrabilidad, el arbitraje en materia tributaria. ¿Usted consideraría usted que es contrario al orden público? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer
al licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, a todos los coordinadores de este evento, a los demás panelistas, don José Javier, Michael Zabaleta, invitado internacional. Y bueno, entrando en materia y atendiendo a la pregunta, sí, definitivamente que recién entrada la vigencia de la Ley 76 del 2019, por lo menos parcialmente, hay que señalar que se empieza a cuestionar la constitucionalidad del arbitraje tributario en Panamá, en atención a diferentes aspectos. Hay que señalar que en primera instancia el concepto del orden público es un concepto bastante amplio que comprende, digamos, diferentes campos y materias. En relación al tema del arbitraje tributario, hay que señalar que para poder comprender si estamos realmente ante la violación de preceptos constitucionales o no, hay que tener un análisis sobre la autonomía del derecho tributario. Hay que partir de esa base. Si no reconocemos o no entendemos en plenitud la autonomía del derecho tributario, es muy fácil caer en que estamos ante violación de preceptos constitucionales. Es decir, en el entendimiento de la autonomía del derecho tributario se reconocen diferentes roles del Estado: el Estado creador de los tributos, el Estado acreedor de los tributos y el Estado juzgador, es decir, lo que es la triple función estatal. Hay que señalar que el arbitraje tributario, tal cual se ha concebido en Panamá, y es un movimiento incluso en diferentes jurisdicciones, en donde el referente máximo viene siendo Portugal, un país que ya tiene no solo la adopción del arbitraje tributario a nivel interno y a nivel internacional, sino que a su vez ya tiene prácticas positivas del mismo. Hay que señalar que lo que se va a arbitraje es el conflicto, es un conflicto en el cual está en juego derechos particulares de un contribuyente. En ese sentido, hay que señalar que el arbitraje tributario en ninguna circunstancia plantea el debate de llevar a discusión en una jurisdicción distinta al Poder Judicial la potestad del Estado de crear tributos. Por eso es que señalábamos que es importante verlo desde el punto de vista, desde la autonomía del derecho tributario, en atención a que el derecho tributario tiene sus propias condiciones frente al resto del derecho, incluso frente al mismo derecho del cual evoluciona. Es decir, el derecho tributario evoluciona del derecho administrativo y del derecho financiero público o fiscal, en donde se regulan todas las actividades financieras del Estado. En ese sentido, hay que señalar que en cuanto al campo del derecho tributario, el orden público no se ve trastocado porque no estamos planteando llevar a un medio alternativo de la solución de conflictos la potestad del Estado de crear tributos, ni incluso la función del Estado como acreedor, sino el conocimiento de una cuestión controversial en donde está en juego el derecho de un contribuyente. Si bien es cierto, el orden público comprende normas de interés general, también es cierto que en nuestro país hemos evolucionado al reconocimiento de lo que se conoce como el principio de la efectiva tutela administrativa o también tutela judicial en el campo pues del reconocimiento de los derechos y garantías del contribuyente, avalado incluso por la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde no se puede justificar más allá del reconocimiento de la obligación tributaria que un contribuyente deba pagar un impuesto que no ha causado o que deba pagar más de lo que el impuesto le causó. Por ende, en lo personal, desde el punto de vista estrictamente del orden público, nosotros consideramos pues que no se está violentando, ya que lo que se lleva a arbitraje es el conflicto sobre una situación particular de aplicabilidad de la exigencia de un crédito fiscal que puede estar haciéndose de forma indebida, arbitraria o abusiva por parte del Estado. Muchísimas gracias, Javier, por la puntual respuesta y bueno, y hacer esa diferenciación, ¿no? De cuál es sería la materia arbitrable de aquello entonces que saldría fuera de la esfera del tribunal arbitral. Y bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría recordarles a toda la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas si están en Zoom, y, o a través del chat si están en la plataforma de Facebook.
para que entonces después puedan ser contestadas por los panelistas. Y bueno, siguiendo con esta temática, pues Javier mencionaba también que ya en diferentes países existen experiencias positivas sobre la adopción del arbitraje en materia tributaria, y me gustaría preguntarle precisamente pues a Michael cuál ha sido esa experiencia en otros países, y si nos pudiera pues comentar cómo está siendo manejado en distintos países de la región y fuera de la región. Michael. El micrófono, sí. Ahora sí. Muchas gracias, Margie, así como al Colegio de Abogados de Panamá, a todos los distinguidos colegas abogados que forman parte de la palestra, así como a los que también están escuchando, a los espectadores. Tengo una ponencia que, si me permiten, la puedo subir para poder graficar un poco las ideas que estoy señalando, para lo cual me puede permitir compartir pantalla rápidamente, a efectos de poder responder la pregunta que se me formula. No sé si pueden subir, bueno, no sé por qué no puedo subirla. Sí, todavía no está visible. O no está habilitado. O si la puede subir, No, la sí mando por está, correo. sí está habilitado, porque es que actualmente está usted compartiendo pantalla, con lo cual entonces otra persona no podría compartir pantalla. Lo que no se muestra es la página donde tiene la presentación. Sí. A ver. A ver, voy a eliminar la opción. Lo que pudiéramos hacer también es que si usted deja de compartir su pantalla, entonces yo puedo compartir la mía para mostrarle. Vale, voy a hacer eso, mejor. No sé por qué no la subo. Bien, en todo caso, mientras te agradecería, la vaya subiendo, Margie, voy comenzando sin perjuicio que tú la vas subiendo. Ah, ahí está, perfecto. Listo. Creo que voy a tener que molestarte para pasarla, ¿no? Siguiente, por favor. No hay problema. La siguiente. Bien, son tres temas lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se habla de arbitraje tributario, siguiente. El arbitraje tributario se entronca en tres ordenamientos jurídicos, y esto es igual en cualquier país, sea en Portugal, que es la jurisdicción que ahorita tiene el arbitraje interno, o cualquier otro país que tiene los otros dos. Hay tres tipos de arbitraje tributario en el derecho comparado. El primero, que nace en el contexto del tratado multilateral para evitar la doble no imposición, que es lo que se llama el MLI, que ahora vamos a ver la mayoría de países que han firmado. El segundo son los tratados de protección a la inversión, que contienen cláusulas de protección como consecuencia de confiscatoriedades tributarias. Y el tercero ya son los ordenamientos internos. Y ahí voy a referirme, a efecto de contestar la pregunta, a tres casos concretos, y bueno, un cuarto vinculado, incluyendo Perú también, que es mi país de origen. Sin perjuicio de lo que Javier y José Javier han mencionado con relación a la particularidad, al caso concreto de Panamá. Siguiente.
Sobre el primero, todos sabemos que en el 2015, como consecuencia de la implementación del Plan Action 14, se estableció el criterio de incluir los arbitrajes tributarios como consecuencia de consensuar o llegar a una solución al conflicto que se preveía en la OECD iba a generar la inaplicación de los CDIs a efecto de determinar quién tenía la potestad tributaria. Como sabemos, todos los países que hemos firmado convenios para evitar la imposición, tenemos, incluyendo Panamá, toda América Latina, que estaba vigilando la lista de participantes, hay varios modelos en el mundo, ¿no? Tenemos el modelo OECD y sus varias versiones, incluyendo BEPS, tenemos el modelo de Estados Unidos, tenemos el modelo ONU, y tenemos además el modelo de Pacto Andino, que es un modelo 100% o un 80% fuente, que básicamente tiene el único tratado multilateral que abarca Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, se salió Chile en la época de Pinochet y se salió Venezuela en la época de Maduro. Pero básicamente estos 4 países tienen este modelo tratado y que lo han usado 2 países en 2 tratados independientes. Uno el caso de Uruguay y Argentina y el otro de 2 países nórdicos. Este tratado multilateral, básicamente lo que hace es faculta a los países que han firmado convenios para evitar la doble imposición a dejar sin efecto sus tratados bilaterales. Para eso aplican el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que señala que cuando un tratado bilateral entra en conflicto con un multilateral, prevalece este último. No vamos a entrar a explicar por qué razón, pero eso es en términos fácticos la realidad. Si el convenio para evitar la imposición, por poner un ejemplo, entre Panamá y España, o entre el de Perú con Chile, o el de Perú con Canadá, o el de Brasil con México, establece que en un caso concreto la tributación se queda en la fuente o en residencia o compartida, en forma compartida, si los fiscos de los países implicados no están de acuerdo por A o B consideraciones y consideran que hay un ejercicio abusivo del derecho, un fraude de la ley internacional, tributario, o cualquier mecanismo de elusión y su nombre que requeramos dar, se habilita la cláusula de este tratado multilateral y se deja sin efecto el CDI, que no quiere decir que se denuncie, ¿de acuerdo? No es una suerte de treaty override, simplemente se aplica para solucionar ese conflicto, al no ponerse de acuerdo los fiscos, la cláusula del arbitraje. Este tratado multilateral en realidad es una evolución del artículo 25.5 del modelo OECD, que ya tenía varias décadas, pero que tenía una naturaleza subsidiaria donde la OECD recomendaba y los fiscos que firmaban un convenio para evitar la imposición bajo esta cláusula lo estatuían en el sentido de buscar mutuos disensos para resolver sus conflictos, sus componendas, con relación a quién ejerce poder tributario. En el caso concreto, si la empresa panameña que se exporta servicios a España de TI, ¿quién recauda? ¿El fisco español o el fisco panameño? Pero ese modelo que había desde su origen tenía naturaleza subsidiaria. Ahora ya no. Ahora, con este artículo de la OECD, el arbitraje se vuelve como una facultad necesaria, como un procedimiento necesario a efecto de resolver el conflicto. Siguiente, por favor. Este mapa nos dice la realidad de quiénes pueden a la fecha realizar estos famosos arbitrajes tributarios bajo el modelo OECD. Básicamente, los países que tenemos que han firmado el tratado multilateral son todos los que están en color verde, así también como los que están en color azul, o celeste, mejor dicho. Los países, digamos, más emblemáticos en nuestra zona, que no lo han firmado, bueno, son Brasil, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos, por su propia naturaleza, tiene su agenda propia, no planea acogerse a BEPS y renunciar para que un árbitro dirima si Apple, Microsoft
Amazon, tributan en otro país que no sea el de ellos. Y Brasil también tiene una postura muy parecida a efectos prácticos. Pero este panorama nos dice más o menos qué es lo que tenemos sobre posibilidades de arbitraje en este convenio multilateral. Cuando hay un conflicto sobre qué Estado tiene o detenta el poder tributario. Siguiente. No voy a entrar a detalles sobre qué cosa son los BEPS, pero para resumir, siguiente, me voy a tomar la frase de Pascal Sanamar, que es el chairman del Tax Committee de la OECD, donde él dice básicamente que el objetivo de los BEPS, o los Base Erosion Profit Shifting Plan Action, es eliminar la doble no imposición y el riesgo del tax planning entre compañías multinacionales. Esta premisa es la que ha llevado ya los últimos años. BEPS tiene desde el año 2012 varias iniciativas, algunas de ellas contradictorias, pero es nuestra realidad y nuestros estados han venido legislando en base a esta realidad. Y de hecho, muchos de ellos pueden parecernos o no arbitrarios, pero si bien tiene naturaleza, por ejemplo, para Panamá y Perú, que no somos miembros de la OECD como soft law, lo cierto es que estos son, de alguna manera, tienen un efecto práctico en hard law desde el momento en que nuestros países firman el tratado multilateral, y segundo, porque nuestros fiscos se capacitan por la OECD y la OECD les pide ese mínimo estándar. Entonces, si bien para nosotros es soft law, en la práctica termina siendo hard law, y en algunos casos más hard law que para los propios países de la OECD. Porque sabemos, por ejemplo, la OECD prohíbe o penaliza las contrataciones con paraísos fiscales, pero ningún país miembro de la OECD ha desarmado sus paraísos fiscales. Ninguno. De hecho, los países más desarrollados, que son miembros de la OECD, mantienen todavía los beneficios de sus paraísos fiscales, entre otros. Siguiente. Ahora último, siguiente, ahora último, recientemente, no, el anterior, se ha emitido un informe, un informe por la OECD. Ese no lo firma el secretario del Comité Tributario, lo firma la Secretaría General, donde a raíz del coronavirus recomienda el secretario general que cada fisco sea resiliente con su microeconomía a efectos de que la economía pueda resurgir como el ave fénix, y reconoce que algunas reglas BEPS del Plan Action son de alguna manera draconianas o contradictorias y que están pensadas en un contexto full profit. En un contexto de full losses, que es el que estamos viviendo como países, como globo en general, hay que relativizar los conceptos BEPS. Eso es lo que señala este informe, y se espera que los fiscos que seguimos las prácticas de Base Erosion que plantea la OECD y que además todos recomiendan, opinan, al final termina siendo no una guerra, sino un debate en el mercado de las ideas, donde se plasma lo que uno u otro señala, ¿no? Por ejemplo, ahorita el gran tema es dónde tributan las economías digitales, ¿no? Los GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon y demás, señalan que debería tributar en residencia, y países como nosotros, que somos usuarios, señalamos que debería tributar en fuente. Si eso no nos ponemos de acuerdo, y ya nuestros fiscos están legislando, Uruguay fue el primer país en crear el Digital Tax Service en IVA, han seguido varios otros países, Argentina, México lo acaba de poner hace 2 meses, en Perú se acaba de aprobar ayer un proyecto normativo para elevar al Pleno del Congreso, igual para grabar con IVA el DTS, y también a fin de año se espera que el OECD ponga sobre la mesa finalmente cuál es el criterio, fuente o residencia. Pero ojo, de nuevo, eso va a ser un manual. Si ese manual lo aplican a los legisladores, va a terminar en un litigio, y ese litigio se va a resolver en un arbitraje. Siguiente.
El tema de fondo en todo litigio tributario finalmente es esto: ¿cuál es la curva de la FER en términos de óptimo paretiano, ya sea vista de la hacienda o vista del contribuyente? Porque el contribuyente siempre, sin importar si es transnacional, transfronterizo, si es europeo, si es americano, si es asiático, siempre va a tratar de tener la mayor eficiencia en tasa efectiva de impuesto a la renta, o de IVA, o de cualquier tributo implicado, y el fisco va siempre, con legítimo interés, tratar de que los contribuyentes paguen o cumplimenten su deber de contribuir en términos razonables y proporcionados. Siguiente. Esta curva es la que obviamente va a originar esta problemática, y los planeamientos tributarios que hoy en día se vienen haciendo a nivel de cualquier compañía transnacional o local, de alguna manera se busca en la OCDE que desaparezcan, pero creo que eso no va a ocurrir para efectos prácticos. Creo que eso es un error conceptual. Lo que sí va a ocurrir es que las prácticas de evasión se van a hacer más fáciles de capturar y fiscalizar, porque ahora el MLI y el Tratado de Intercambio de Información permite hacer auditorías entre países a la misma vez en tiempo simultáneo. Un fisco tipo SUNAT se puede poner de acuerdo con el fisco argentino, español, uruguayo, colombiano, mexicano, panameño, y auditar una compañía tipo Avianca, que bueno, ya se acogió a Chapter 11, pero podría fiscalizarla en tiempo real en un momento determinado. Claro, eso suena bonito, suena bien, pero el problema va a ser qué fisco recauda respecto a los empleados, por ejemplo, que vuelan por todos lados, por toda América Latina. Sin duda, probablemente los fiscos dirán, bueno, donde están en planilla, quien le paga la planilla es quien tiene que recaudar, pero de repente el fisco peruano o colombiano dirá legítimamente, pero ¿por qué? Si pues la planilla puede estar en Panamá o Venezuela o Costa Rica, pero sus horas vuelo en un 60% es entre Colombia y Perú, por poner un ejemplo. Y claro, el arbitraje se va a dar en eso. O sea, los BEPS no son la solución. En realidad va a crear otros problemas, tal y como lo avisoramos. Siguiente. Y estas ideas se recogen de alguna manera en BEPS. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos, para poder ver la lista ya detallada de cada país, se puede entrar a este link, no sé si abrirá, pero en todo caso lo tienen ahí, quienes deseen ver, está en la OECD. Esta lista es dinámica, ¿de acuerdo? Y lo más importante es que, si bien esta lista se aprueba, a efectos de que entre en vigencia para cada país, tiene que seguir su procedimiento interno, normativo de aprobación. Por ejemplo, Perú no forma parte del tratado constitutivo porque no es miembro del OECD, entonces necesita ratificación interna. Entonces Perú, si bien lo firmó, no está vigente hoy por hoy, ¿de acuerdo? Porque necesita que el Congreso lo ratifique. Siguiente. Y esa es un poco la racionalidad, ¿no? Lo que dice este tratado es que hay que incluir el arbitraje tributario internacional para resolver la problemática de dónde se aloca los revenue assurance desde el punto de vista del fisco. Siguiente. Segundo tema, los arbitrajes internacionales en el contexto de Tratado de Protección de la Inversión. Siguiente. Tenemos la Convención de la Haya, que nos dice, en su artículo 37, que el arbitraje internacional tiene por objeto resolver litigios entre estados con relación a cuando ha habido un irrespeto desde el punto de vista del tratado a una inversión o algún hecho de negocio jurídico en general. Estos tratados tienen cláusulas que incluyen la posibilidad de abarcar litigios en materia arbitral tributaria. Si bien, como señalé al inicio, el artículo 25 del modelo del OECD y las reglas sobre precios de transferencia, también de la misma OECD, prevén procedimientos amistosos que, ojo, como tales, pueden desembocar en un arbitraje tributario, si las partes se ponen de acuerdo, también estas reglas se entroncan en el contexto del Tratado de la Haya, y esa es la regla general. Siguiente. Acá tenemos los tratados en términos de mapa del mundo en general, ¿no? Claro, a fines del 2018, en 177 países hay casi 3.000 tratados,
el 80% está en vigor, y bueno, también en la última parte describo de algunos países de América Latina. Perú tiene, por ejemplo, 35, Argentina 58, Bolivia 23, Brasil 14, México 32, Chile 55, Colombia 17. Siguiente. Aquí podemos visualizar la cantidad de tratados ingresados en el CIADI y que han terminado en arbitrajes que nos atañen a nosotros, ¿no? Como latinoamericanos. Siguiente. Acá tenemos uno de los tratados más relevantes que son precedentes de estos de protección a la inversión entre una petrolera con un problema que tuvo con el órgano administrador tributario ruso, donde se le acota a esta compañía el OAT ruso, y la compañía petrolera Yukos señaló que esto equivalía a una confiscación indirecta y se va en arbitraje. Siguiente. Se establece este procedimiento de arbitraje. Si uno revisa la terna de árbitros, todos son de primer nivel, ¿no? Respecto a los que designan, también el presidente y toda la corte. Y siguiente, la conclusión que llega el lado arbitral con relación al caso concreto es que hubo un comportamiento extraño en la autoridad respecto de lo que consideraba como confiscación indirecta, y que había habido un comportamiento frente a lo que decía el fisco, porque el fisco, como muy bien saben nuestros colegas y panelistas y muchos de los tributaristas o no tributaristas que están inmersos, desde BEPS o antes ya hay una doctrina muy avanzada en términos jurisprudenciales que ha servido a los fiscos a sostener que los contribuyentes deben tener o cumplimentar el principio de buena fe tributaria o el principio de orden público tributario, que no lo deben transgredir, y que deben ceñir su conducta a una suerte de deber solidario contribuir. Desde el punto de vista de dogmática, jurídica, tributaria, si bien estos conceptos en un contexto tradicional no tienen o podrían ser criticados, lo cierto es que los tribunales en distintos momentos los han ido reconociendo, y el primero, que fue el Tribunal Constitucional Alemán, que reconoce el impuesto solidario a la clase trabajadora que se crea con ocasión de la caída del muro de Berlín, los representantes de trabajadores asalariados que tenían que pagar un impuesto para solventar la reconstrucción de la Alemania pobre. En este caso lo perdieron, y el TC estableció 4 parámetros. Dijo que primero este era un impuesto excepcional, temporal, necesario, y no había otra forma de sacar recursos para financiar el gasto público en la reconstrucción de la Alemania pobre, con ocasión de la unificación. A raíz de esta sentencia, y claro, el Tribunal Constitucional Alemán se sustenta justo en esos 3 conceptos que he señalado: el principio de buena fe tributaria, el deber de contribuir solidario y el orden público tributario. Entonces, estos 3 axiomas con este precedente ha servido para que en general en todo el mundo, Italia, España, me refiero al derecho al mundo, al derecho continental europeo, que es Europa y América Latina, y luego también en nuestros países, tengamos sentencias que aparecieron aproximadamente en el año 2000, pero que cada vez es más común. Hoy en día, yo diría que, por lo menos en Sudamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, y en el mismo Brasil, de 10 sentencias tributarias, por lo menos 4 o 3 se basan en estos principios. Entonces, los fiscos han internalizado este concepto y le exigen a los contribuyentes
que tengan este criterio de deber tributario en base a una buena fe. Es decir, allí donde tú tengas un régimen o un beneficio tributario con una tasa menor, tú estás obligado a ir a no tomar esa, sino a tomar otra que es éticamente correcta, cumplimentando el deber de buena fe. Criterio discutible, repito, en lo personal yo no comparto esa tesis porque te abre todo un problema sobre qué cosa es buena fe tributaria, cuándo está siendo solidaria, si yo estoy pagando, cumpliendo la ley en su literalidad, cómo yo asumo e interpreto o debo proyectar qué cosa es ser solidario para la SUNAT o cómo lo va a interpretar el fisco mañana más tarde. Sabemos, bajo la teoría general del derecho, que una norma de orden público es aquella que no se puede transgredir, que es imperativa y que su transgresión es nulla ipso iure. Pero cuando uno habla de un orden público tributario, en el sentido principista, no está hablando de eso, está diciendo que esto prevalece sobre lo que yo he hecho en base a una norma por lógica deductiva y por inferencia normativa. No, en otras palabras, se abre la puerta de la ponderación donde el administrador tributario me va a acotar en base a lo que considere. Y el fisco ruso también sigue esa línea y acota a esta compañía y le dice que hubiese tenido que tomar la opción más cara, ¿no? Eso termina en arbitraje, siguiente, y el arbitraje, obviamente, que tiene esta lógica de analizar, pasar el test si ha habido confiscación indirecta o no, concluye sí. No importa su argumento, aquí ha habido confiscación indirecta. Después, el caso Cooper y Embras, también es un caso que concluye los árbitros señalando que ha habido confiscación indirecta. Siguiente. El caso México versus Feldman, también es un caso de expropiación indirecta. Uy, creo que se fue. Sí. Sí, bueno, te mandó al país, no hay problema. Sí, luego, este caso México versus Feldman, es lo mismo. Esta compañía, Feldman, es acotada, es una tabacalera muy famosa y el fiscal mexicano le atribuye determinados deberes y de no haber cumplimentado la opción más cara. Y claro, la empresa le dice, pero ¿cómo yo pude haber proyectado cuál es la opción más cara si yo apliqué la ley? En la ley me da una opción, yo tomé la opción B, no sé por qué eso tendría que ser contrario al ordenamiento público, a la buena fe tributaria, a la solidaridad tributaria. El auditor que me estaba fiscalizando ha llegado a eso por inferencia, porque matemáticamente llega así, pero yo no he violado la ley. Y ahí es donde, por eso es que recalco la idea de que estos son casos donde el contribuyente le aplica, o perdón, el fisco le aplica el criterio de fraude a la ley en términos de que no es defraudación, sino que se cobertura una norma para hipotéticamente eludir otra, aprovechando un vacío, o lo que se denomina también el uso abusivo del derecho. Pero no ha habido propiamente un acto de contravención, si no, no serían susceptibles de ser en materia arbitral analizados. Siguiente. Lo mismo, aquí se concluye que es un caso de expropiación indirecta. Y finalmente, para responder tu pregunta, Margie, todo esto para poder un poco ubicarnos, siguiente. Tercer tema es el arbitraje tributario ya en el ordenamiento jurídico interno, donde nos trae esta temática, dado la interesante y el gran reto que tiene Panamá, me permito felicitarlos como país, de tomar la batuta en América Latina con relación a ese tema. La batuta vigente, porque Venezuela lo hizo unos años atrás, como vamos a ver, pero con algunos problemas de aplicación práctica. Siguiente. Acá tenemos un mapa de deuda tributaria. Está en 2013, el BID no ha publicado otros más, pero nos dice más o menos cuál es la carga morosa con relación a los litigios. A raíz de BEPS, y como las normas han ido cambiándose internamente por BEPS, los países han ido reportando incremento de la litigiosidad. Siguiente. Este incremento de litigiosidad, como bien señaló el profesor Rivera y el profesor Mitre, que me antecedieron,
se va a ir dando en el mundo de los hechos concretos y ya es una realidad. Hoy por hoy los fiscos, los órganos administradores tributarios que resuelven a recursos de reclamación administrativa, los tribunales fiscales administrativos, no se dan abasto con relación a la alta litigiosidad que se da. Litigiosidad que puede tener en un contexto cierto grado de bubble o de burbuja, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que son muy nacionales, ¿no? Y que me voy a permitir dar mi opinión. Además los conozco porque dos de ellos son, yo he sido no árbitro, pero sí abogado de las empresas. Hay una empresa telecom peruana muy famosa, una de las más grandes, que el órgano administrador de tributo le niega dos cosas en una fiscalización de un año concreto y luego replica cada año, ¿no? Le dice, tú no has probado el procedimiento de la provisión de la cuenta por cobrar. No has hecho el procedimiento te sigue, te dice, intime mora, cobra, demandas, si es necesario, para la provisión contable. Toda Telecom llama telefónicamente, tienen robots, tienen sistemas call center, se le enseña y dice, no, eso no es una carta notarial, no hay una carta notarial, no, es que no se usa un notario, el notario cobraría más que el costo del teléfono, se cobra una llamada de $20, un cargo mensual de $30, el notario cobra más, no hay forma de que se haga notarialmente. No, entonces no es fehaciente, le dice el órgano administrador del tributo. El segundo concepto es la provisión de las cuentas, las colocaciones. La compañía Telecom pide préstamos por miles de millones de dólares y los usa para comprar existencias, celulares, activos fijos, tecnología 3G, 4G, y el SUNAT, el órgano administrador tributario, señala que el contribuyente no ha probado que esos préstamos no se han usado en dividendos, así señala, ¿no? Y claro, la Telecom adjunta un informe pericial de auditoría de la Universidad del Pacífico, la universidad más prestigiosa en contabilidad, diciendo de que un estado de flujo efectivo prueba de que el dinero y los préstamos se han usado para estos fines, que generan renta, ¿no? Y SUNAT, el organizador, dice, no, eso no es prueba, no va, ¿de acuerdo? Esos dos conceptos representan 1.500 millones de soles, que son 500 millones de dólares en un año. Y la administración tributaria peruana ha replicado esos dos conceptos en los últimos años. Entonces, imagina, por cada año, 500 millones de dólares de contingencia, solo en 4 años equivale a 2.000 millones de dólares. Esa Telecom se compró por los españoles en 2.000 millones de dólares. Para que veamos la trascendencia del tema. Esto definitivamente va a terminar en un arbitraje interno. Es un proceso que no termina, está increciendo la deuda. A raíz de eso, el fisco podría verlo, por ejemplo, si hubiera un arbitraje, podría verlo un arbitraje y resolver esto, que a todos los que estamos familiarizados con la temática tributaria nos suena no digamos coherente, pero sí racional, porque todos tenemos teléfonos. En Perú, todos los que usan esta compañía Telecom, agarramos el teléfono y sabemos que si no pagamos nos llaman. Hay una actividad de cobranza, ¿no? No es que la compañía ha dejado de hacer gestión de cobranza y la provisión económicamente debería ser reducible. Lo mismo, sabemos que la Telecom invierte en comprar celulares, se presta dinero y nos lo vende a $1 con planes postpagos, ¿no? O sea, aquí no tiene un iPhone 6, iPhone 10, iPhone 11, que vale $1.500 y paga $1, pero lo difiere en el tiempo con el consumo. Y claro, la Telecom lo hace con préstamo. O sea, digamos que hay sustancia y que eso podría, en un arbitraje, llevar a sostener una solución determinada. Pero ¿a qué vienen estos dos casos? Vienen a que esta gran litigiosidad posiblemente pareciera ser, en algunos, que está cimentada en burbujas tributarias. Casos que no deberían existir como litigios, pero existen. Y claro, existen y nuestros mecanismos usuales no son de corta solución, son de larga solución. Los procesos tributarios duran 10, 15 años, 20 años.
no duran poco tiempo, el arbitraje dura corto tiempo, y eso puede tener un impacto en la compañía. Entonces, un arbitraje tributario, ya en el contexto de ordenamiento interno, básicamente lo que hace, o el gran reto que tiene, siguiente, es cómo desmontamos la idea de que el árbitro o el arbitraje puede resolver algo, un concepto que teóricamente, tradicionalmente, no es disponible. Porque según nuestras constituciones políticas, en la mayoría de América Latina, quien tiene poder tributario, constitucionalmente, es el que puede eliminar un tributo, crearlo, modificarlo, reducirlo, conceder un beneficio. Entonces, tradicionalmente, el concepto de disponibilidad se da en ese concepto. Dice, el órgano emisor del tributo no tiene poder tributario, no podría eliminar o condonar vía arbitralmente un tributo. Ese concepto, que es muy antiguo, en realidad, desde mi punto de vista, y como en Portugal y en Venezuela también ha sido dejado de lado, parte de la premisa que la Constitución y el derecho procesal reconocen que el arbitraje resuelve problemas sustantivos, ¿sí? Pero esos problemas sustantivos se dan en el contexto de disposición, y el órgano emisor del tributo sí está facultado, en la mayoría de América Latina, para disponer cómo se resuelve una litis. Y tanto así que el concordato en la mayoría de países de América Latina existe, y eso lo ves con el auditor. Entonces, si el concordato de facto o de derecho existe, es decir, si en la práctica el concordato se da y a nivel jurídico también, con mayor razón o a igual razón debería también darse este arbitraje tributario en el ordenamiento interno. Siguiente. Si miramos el derecho comparado, como bien ha señalado el profesor Mitre, en realidad el único país donde puede encontrarse, en España no hay, siguientes, hay intentos de la doctrina, acá están los fundamentos de la disponibilidad jurídica que señalaba, siguiente. La doctrina ha sido muy reacia. La doctrina, España tiene grandes teóricos de la agencia tributaria que no están de acuerdo, y ellos básicamente han sido los que se oponen al arbitraje tributario. De hecho, España es un gran productor de intelectuales que tienen asiento en la OCDE, y ellos de alguna manera no están de acuerdo en el arbitraje tributario porque asumen que puede ser susceptible de componendas bajo la mesa los arbitrajes, que es un poco lo que señala en la práctica, ¿no? Pero ya en varias sentencias sí hay resoluciones del Tribunal Supremo Español, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también han señalado que el laudo arbitral no viola ni el orden público tributario, ni la buena fe, y que es posible que desde el punto de vista jurídico se pueda implementar arbitraje. A pesar de esto, no se considera mayoritariamente en España que sea viable. Por eso es que hay proyectos para ratificarlo en forma expresa, pero con cambio legislativo. Siguiente. En Portugal, sí existe el arbitraje del año 2011, y el plazo, los árbitros son elegidos por las partes, el Estado es quien paga los arbitrajes, y las partes pagan el costo del centro arbitral. Tiene un plazo de 6 meses, es bastante celero, como podemos ver, y claro, eso es cuando es una corte de 3, pero puede ser una corte de 1 si la deuda es de menor a 60.000 euros. Y esta corte tiene bastante prestigio, como lo ha reconocido inclusive el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Siguiente. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anterior, le ha
ha establecido en un fallo que esta tribunal arbitral puede establecer una cuestión prejudicial. Y la cuestión prejudicial es de extrema importancia en la Unión Europea para el derecho comunitario. En el caso sentencia Merck Canadá, donde se establece la posibilidad de que se diga que un país determinado ha incurrido en un subsidio, contrariando el principio de las libertades económicas del mercado comunitario. Digamos, espaldarazo a la Unión Europea le da una fortaleza al arbitraje de Portugal, que es sui generis y que tiene bastante prestigio. Siguiente. Pero ojo, antes del arbitraje de Portugal, en Venezuela, Venezuela fue el primer país del mundo en crear el arbitraje. Fue estableciéndolo primero en su constitución y segundo de forma programática en el Código Tributario Orgánico, hace ya 18 años. Sin embargo, lamentablemente es letra muerta, ¿no? El artículo 312 al 326 establece el procedimiento. Básicamente te dice que cuando tú terminas un proceso, un proceso administrativo, y te puedes ir a poder judicial o te puedes ir a arbitraje. Cañón. Ya previo a eso le has dado la oportunidad a la administración que opine. Eso también es discutible porque algunos dicen, bueno, ¿para qué hemos ido a la vía administrativa si ya sabíamos que nos iba a decir que no? Mejor de frente hubiéramos ido a arbitraje. Pero ese es el mecanismo de ello. Para efectos prácticos no existe en laudo, no existen procesos arbitrales porque lamentablemente, como sabemos, con el régimen de Chávez y ulteriormente de Maduro, le tiene miedo al arbitraje tributario por razones ideológicas y entendemos que hay una directiva interna no publicada, pero que obliga a los auditores a no recurrir, porque el auditor tiene que tener, el funcionario público tiene que tener la facultad de, y con autorización interna vía resolución, de aceptar un arbitraje como lo plantea el contribuyente. El contribuyente también tiene que tener poderes explícitos para ello. Esto no se da en la práctica. Entonces, esta norma es letra muerta. Hay toda una jornada en Venezuela dedicada a esta problemática, pero esto no se ha liberado, así que no hay arbitraje en términos prácticos. Luego, siguiente, nos vamos al resto de países de América Latina y, bueno, nos encontramos con el maravilloso proyecto que ustedes tienen y que, bueno, ahora está siendo objeto de debate y que si se aprueba sería espectacular. Perú no tiene, mi país no tiene, acá estamos todavía en el debate como en España, bajo la lógica de que no se puede disponer el tributo en materia arbitral. Siguiente. Y por último, que si tenemos en el Perú, al igual que en muchos países, tenemos el MLI y tenemos el arbitraje de protección internacional, ¿no? Y nuestro leading case más famoso es el caso Sayap Sham contra República del Perú, el caso arbitral 706, donde el empresario chino es confiscado en forma indirecta, se va en juicio arbitral y termina el laudo dándole la razón. Siguiente. Bien, ese es el panorama de derecho comparado, así que muchas gracias y espero haber respondido tu pregunta, Marta. Muchas gracias por su intervención, doctor Zabaleta. A continuación pasamos con nuestro estimado invitado, el licenciado José Javier Rivera. Un tema que conversaba anteriormente con Maggie es el tema de los acuerdos transaccionales, que es una alternativa que ofrece el Código de Procedimiento Tributario a los contribuyentes. ¿Usted nos podría hablar un poco más sobre ese tema de los acuerdos transaccionales y qué ventajas ofrecen para el contribuyente? Sí, el artículo 358 del Código de Procedimiento Tributario contempla la figura de la transacción tributaria. Y esa figura, o sea, mediante la transacción tributaria, predica el código que puede extinguirse en una obligación tributaria. Es un acuerdo que negocia y suscribe la administración con el contribuyente tendiente
compromiso sobre la exigencia de la deuda tributaria y su cuantía para resolver el conflicto entre ambos a consecuencia de la falta de pago de un impuesto. La oferta comprende tanto el principal, o sea, el impuesto, como también los intereses y recargos, y tiene un carácter transaccional, es decir, hay una reducción en cuanto a las pretensiones de ambas partes, ¿no? Y eso tiene mucho sentido porque, como mencionaba al principio, la obligación tributaria nace de una interpretación básica que hace el contribuyente sobre el alcance de una norma. Y obviamente, en la realidad, como por ejemplo, caso de una exoneración o una exención, o sea, una actividad no sujeta a un determinado tributo. Pensemos algo muy sencillo. Las empresas que operan en una zona libre o una zona económica o que están amparadas por un determinado contrato. Pensemos en un momento dado un régimen tributario que se origina en una ley. Y según esa ley, pensemos que una empresa como la minera, que hoy está operando en Panamá, está sujeta al pago de un determinado tributo. Pensemos que se paga sobre la producción de el cobre que la empresa extrae. Pero la realidad es que, por ejemplo, la empresa no extrae aquí el material, sino que tiene que procesarlo fuera de Panamá y ahí determina cuál es su valor. Hay otros metales y tal, y de pronto la empresa establece, bueno, esto es lo que yo tengo que pagar. El fisco, como lo ha dicho muy bien Michael, hace un proceso posterior, recibe la declaración, determina a su juicio cuánto es el monto a pagar. Y desde un punto de vista que también él lo ha mencionado y es muy sólido, bueno, en vez de tener una controversia que dure 10 años, bueno, las partes llegan a una transacción. Esa transacción está fundamentada en hechos concretos y la administración reconoce, por ejemplo, sí, usted tiene parcialmente la razón y en consecuencia se va a producir una reducción en cuanto a esa liquidación adicional. Ese es un mecanismo muy importante, precisamente porque muchas veces la administración tributaria, cuando hace sus planes para la ejecución de sus proyectos, que parte de la premisa de una determinada morosidad. Y vemos que entidades como la DGI, entidades como la Caja de Seguro Social, de pronto tienen una gran morosidad y esa morosidad cuando se va a recuperar, resulta que las empresas incluso han desaparecido. Entonces es una morosidad o un ingreso burbuja, porque en realidad no existe y no existe en buena medida porque el trámite, tanto en la vía gubernativa como en la vía judicial, es tan extendido, dura 14, 15 años, y resulta que al final el Estado pierde y también el contribuyente se mantiene durante todo ese periodo en una situación de incertidumbre. Tiene que estar registrando anualmente una contingencia fiscal y que se puede resolver. Entonces, nosotros en nuestros países estamos pegados a unos atavismos, tenemos confusiones. Aquí no se está ante una situación en que se cuestione la potestad tributaria. Aquí se está ante una realidad que
la interpretación que puede tener un funcionario o el texto que se derive, por ejemplo, de una consulta que hizo el contribuyente y que después la administración tributaria no respeta, hace que aparezca una morosidad que a la postre es ficticia. Muchas veces la aplicación de exoneraciones. Una persona tiene derecho a una exoneración en el impuesto de inmueble y resulta que no está registrada esa exoneración a nivel de la Dirección General de Ingresos. Y de pronto la persona presenta, bueno, yo tengo una exoneración. Esa morosidad desaparece. Así ocurre en el municipio, así ocurre en otras entidades. Y la visión moderna de las administraciones tributarias es procurar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, es de reducir la litigiosidad, es de reducir las controversias, es de reducir ese trabajo tedioso, como decía. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado en nuestra práctica procesos que toman 8, 10 años y a la postre la administración resulta que se había colocado en una posición intransigente y a través de una transacción pudiese resolver el problema? Una transacción que tiene que estar fundamentada, que como todo acto administrativo tiene que estar motivado, tiene que existir un respaldo de la parte de auditoría, si fuera el caso, de la asesoría jurídica, la normativa aplicable, y entonces se compagina con la posición del contribuyente porque las cosas no están escritas en piedra. Es más, con frecuencia observamos que el propio Estado se entera que es mejor modificar una disposición por su complejidad, o incluso en estos tiempos que tenemos de pandemia, ¿qué ha tenido que hacer el Estado? El Estado ha tenido que otorgar prórrogas, condonar recargos, intereses, ¿para qué? Para procurar ingresos y también para permitir la reactivación económica. Por eso no es ocioso lo que ha planteado aquí de las recomendaciones de la OCDE. Tiene que ser resiliente. ¿Qué significa? No es el tiempo para incrementar las cargas tributarias, sino para reactivar las economías. Entonces, todo eso implica un cambio en la dimensión de las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias tienen que ser vehículos de cumplimiento voluntario. Y a través de estos mecanismos, como el arbitraje, que usted dice, ¿en cuánto tiempo se debe resolver el arbitraje? Se debe resolver en 2 meses después que se presentan los alegatos. Compare eso con 10 años de un proceso que está en la Corte Suprema de Justicia. El sentido común indica que conviene a ambas partes resolver el tema a través de estas otras modalidades de solución de los conflictos. Muchísimas gracias, José Javier. Bueno, y efectivamente la transacción pues no ha sido impugnado a través de una demanda de inconstitucionalidad, así que esa es una herramienta que no ha sido discutida y que pues a todas luces resulta sumamente útil para resolver los conflictos de forma más rápida y efectiva. Y bueno, hablando un poquito más sobre las particularidades del arbitraje tributario, de acuerdo, pues como ha sido plasmado en el Código de Procedimiento Tributario, nos encontramos con una serie de características muy particulares, como el hecho de que el contribuyente es el único que puede instaurar la demanda arbitral, se requiere el agotamiento de la vía gubernativa, tiene que ser en derecho, entre otras particularidades. Entonces me gustaría pues preguntarle a Javier, ¿cómo se compagina todo esto con nuestra ley arbitral, la ley 131 del 2013? Y aprovechando un par de preguntas que tenemos del público, en este caso de este tipo de arbitrajes, pues ¿quiénes serían los que estarían pagando a los árbitros? ¿Esto se dejaría en manos
de los reglamentos de los centros de arbitraje. También tenemos una pregunta sobre las medidas cautelares. Serían entonces en base a la ley 131, que están sumamente detalladas cómo funciona pues, el otorgamiento de medidas cautelares. Javier. Sí, mira, con respecto al tema de la compatibilidad del régimen de arbitraje comercial y este nuevo régimen de arbitraje tributario, hay que señalar, y nuevamente hago la remisión al concepto de la autonomía del derecho tributario. Si bien es cierto, el arbitraje comercial y el desarrollo normativo que ha tenido en Panamá no deja de ser un referente para el arbitraje tributario, más que compatibilidad, yo diría que deberíamos ver esa experiencia del arbitraje comercial sin perder de vista que el derecho tributario tiene sus propias características. Precisamente su autonomía lo diferencian del derecho comercial. Es decir, el arbitraje tributario está concebido en este ámbito como un medio de extinción de la obligación tributaria que busca de alguna manera, en aquellos casos donde se dan controversias, reducir los tiempos en los que se resuelven las mismas y en el caso que se establece en Panamá, cuando se agota la vía gubernativa, porque esa es una particularidad, es decir, se busca excluir a la jurisdicción contencioso administrativa como una opción para el contribuyente para culminar más rápido ese periodo de incertidumbre que no solamente es en favor del contribuyente para en definitiva aclarar si hay un derecho en juego vulnerado como contribuyente, sino que también conviene a la propia administración tributaria, porque la mora judicial o la mora en resolver expedientes es enemiga de la recaudación, en la medida en que mientras hay un proceso litigioso están suspendidas, asimismo como el cobro de los tributos, asimismo el pago del mismo. Por ende, contrario a algunos planteamientos, diríamos que la idea del arbitraje tributario es reducir los tiempos de litigio, lo que debe traducirse en una mejora en la recaudación, no todo lo contrario. Por ende, regresando pues al punto de la compatibilidad, diríamos, no deja de ser un referente, pero no podemos perder de vista, no podemos ver el arbitraje tributario de la misma forma que se analiza el arbitraje comercial. Por ejemplo, el tema del carácter de la consensualidad y el haber establecido una modalidad forzosa responde a otra situación. Por ejemplo, el hecho de los antecedentes de que cuando entró el régimen de arbitraje comercial a nivel solo de ley, ni siquiera a nivel constitucional, eran mucho las confrontaciones que habían entre los tribunales judiciales y los tribunales arbitrales en cuanto a la declinación de competencia, al punto de que en el 2004 se eleva a rango constitucional y se deja abierto, que es un tema que obviamente a nivel del resto de los países también es fundamental y que creemos que Panamá tiene el espacio porque se eleva en el artículo 202 de la Constitución que la jurisdicción arbitral tiene el mismo nivel de responsabilidad de administrar justicia en este país sin restringir ninguna materia en cuanto al conflicto específico. Y esa es una de las razones, además del derecho comparado, de haber establecido una modalidad forzosa en la cual el contribuyente, al momento que quiera pedir el arbitraje, la administración tributaria no lo puede rechazar. De la misma forma que la administración tributaria no puede rechazar el derecho de que el contribuyente active la vía gubernativa cuando interpone un recurso y demás. El aspecto consensual en el procedimiento del arbitraje tributario está concebido a partir del inicio del procedimiento arbitral, como por ejemplo definir cuántos árbitros, definir el lugar del arbitraje, definir aspectos sobre el mismo procedimiento que corresponden al convenio arbitral post inicio del arbitraje tributario. En cuanto al tema de quién paga o quién pagaría un árbitro en materia tributaria, es un tema que al igual de otros, en la misma legislación claramente se dejan para que se establezcan mediante reglamentación, porque obviamente en la etapa en la que se desarrolla el debate en la Asamblea Nacional, habían aspectos en los que no se logró el consenso. Hubo consenso en que se reconociera el arbitraje post agotamiento de la vía gubernativa, es decir, en la etapa jurisdiccional como una alternativa para resolver un conflicto. Se llegó al consenso, por ejemplo, de los temas que se fueran a arbitraje, que no son todos los conflictos, son solo aquellos
de naturaleza de tributación internacional, con lo que queda pues abierto plenamente el tema del arbitraje tributario internacional, el tema de conflictos relacionados con precios de transferencia y, por supuesto, los litigios por determinación adicional de los tributos superiores a 100.000, donde precisamente allí se centra la génesis del conflicto de lo que se quiere llevar a arbitraje. Es decir, una determinación en donde un funcionario puede estar equivocado no solo en si se generó o no la obligación de pagar el tributo por el contribuyente, sino también por razón hasta del cálculo aritmético, la determinación. De repente yo considero que como contribuyente solo adeudo $10.000, pero el fisco dice que son 5.000 más, o en este caso pues arriba de los 100.000, que sería el tema de la competencia. Así que hay aspectos como ese, como el de la definición de quién paga los árbitros tributarios y otros que se dejó para que se fijaran mediante la reglamentación. Y repito, no podemos analizar el arbitraje tributario en el mismo contexto que el arbitraje comercial, porque el derecho tributario goza de la misma autonomía en el derecho que lo goza cualquier otra rama del derecho. Muchas gracias por tu respuesta, Javier. Como siempre, aclara muchas dudas, ¿no? Licenciado José Javier, existen causales de nulidad del laudo arbitral y nuestro Código de Procedimiento Tributario establece una lista taxativa de este tipo de causales. ¿Podría usted ampliarnos un poquito más sobre estas y podría tratar en específico aquellas que sean relacionadas a la arbitrabilidad de la controversia dentro de nuestro régimen tributario? Sí, gracias, José María. Sí, el artículo 375 predica cuáles son las causales que puede tener quien pretenda la impugnación del laudo arbitral y que requiere obviamente que se pruebe, entre ellas que el convenio arbitral estaba viciado por alguna de las causas de nulidad establecidas en este código, que la constitución del tribunal arbitral, el desarrollo del procedimiento arbitral o la emisión del laudo no se ha ajustado al acuerdo procedimental celebrado entre las partes o de conformidad con lo establecido en este código, o no haya sido una de las partes notificada en debida forma de la iniciación del arbitraje o de cualquier trámite de procedimiento, que el laudo se refiera a una controversia no contenida en el proceso arbitral o que contiene decisiones que exceden de su ámbito o alcance, que la anulación en ese caso afectará únicamente las cuestiones a que se refieren los párrafos anteriores que se puedan separar de las demás contenidas. La otra causal es que el tribunal compruebe que el objeto de la controversia no es arbitrable conforme a la ley tributaria panameña o que el laudo es contrario al orden público panameño. Por ejemplo, que no fuera arbitrable si vamos a suponer que se trate de un monto que sea inferior a $100.000, entonces no podría pues, someterse a un arbitraje. Ahora, creo que la parte más interesante e intrincada y que en cierta medida podría ser dilucidada a través de este fallo que está pendiente de pedir la Corte, es que el laudo es contrario al orden público panameño. Realmente, yo estuve revisando la demanda presentada y también la opinión del procurador, y comparto en buena medida el criterio de Javier, en el sentido de que en esa demanda me parece que hay una confusión, una demanda pues bastante extensa, pero se hace un énfasis importante como si el arbitraje en alguna medida afectara la potestad tributaria para crear tributos y se destina un alto porcentaje de la demanda a indicar, por ejemplo, que pues nosotros en materia tributaria
seguimos el principio el principio de legalidad y quiénes son los responsables en cuanto al tributo y la parte presupuestaria. O sea, unas insinuaciones que van más allá del tema del arbitraje, que es una controversia entre un contribuyente y la administración tributaria. Entonces, alguien podría decir, bueno, si el arbitraje tiene como consecuencia una cosa juzgada y determina cuánto es el monto del impuesto a pagar y no lo hace pues la administración tributaria o si ha llegado hasta el contencioso administrativo, no lo hace la Corte Suprema de Justicia, entonces se está violando el orden público, porque en el contencioso administrativo es a la sala tercera a la que le compete determinar el monto final a pagar. Pero una vez superado, yo espero que así sea, una vez superado este escollo, esta incertidumbre que hay en este momento, ya eso, pues, esa cuota desaparecería. Y quiero también aprovechar para hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, en el arbitraje tributario, que nosotros no le hemos dado suficiente tiempo al tema de la tributación internacional. ¿Qué es la tributación internacional? En una píldora. Es que normativas que tienen un origen incluso de entidades a las cuales nosotros no pertenecemos, como la OCDE, la organización de esta europea, y también que hay algunos países de América Latina, le dice al país, usted tiene que aplicar un principio en materia, vamos a decir, de impuesto a la renta, en que las empresas tienen que hacer sus transacciones bajo el régimen de un comercio abierto. Entonces, ¿cómo se aplica eso aquí en Panamá? Básicamente a las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales tributan en Panamá con arreglo al Código Fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Pero luego, en virtud de esta normativa insertada dentro del Código Fiscal, se le dice, no, los parámetros para la tributación de este contribuyente no se van a fundamentar en su realidad en el país, sino que vamos a buscar unas empresas que no son contribuyentes de Panamá, que son empresas que operan fuera de Panamá, y las vamos a comparar para decir, allá en Seúl, Corea, esta empresa paga tanto y se parece un poco a esta otra empresa que está aquí en la zona libre de Colón, y por ende usted debe pagar y obtener un beneficio equivalente al que obtuvo una empresa en Corea, una empresa en Australia, una empresa en Francia, una empresa en Italia. O sea, ¿sobre qué base? Se ha insertado una legislación que incluso es contraria a la potestad vigente de Panamá, que es la potestad territorial o de fuente. Y una empresa que está operando en una zona económica o una zona libre queda tributando comparándose con unas empresas que están operando fuera de Panamá. Eso en virtud de esta normativa que se insertó en los artículos 762 y siguientes del Código Fiscal. Entonces, ¿qué puede hacer el contribuyente? A través de un arbitraje en donde se conozcan cuáles son las realidades de cada legislación, pueda decir, no, yo estoy tributando en Panamá y ese rendimiento que tiene esa empresa allá no puede ser igual al que yo obtengo aquí, porque este mercado es más pequeño, porque son otras condiciones.
Entonces, todo eso lo permite el arbitraje, igual en tributación internacional. Por eso es que creo que es una modalidad importante, porque nosotros tenemos aquí una legislación recientemente aprobada que se denomina EMA, donde estamos buscando empresas multinacionales que establezcan aquí laboratorios, empresas de ensamblaje, financieras, y también tenemos una legislación sobre sedes regionales de empresas multinacionales, y de pronto le hemos dicho, bueno, a partir del año 2019 también opera el tema de precios de transferencia, de un plumazo. Y entonces las empresas necesitan un tribunal idóneo para que sus controversias puedan ser atendidas, así como otros mecanismos complementarios. Y por eso creo que es importante establecer este procedimiento de arbitraje tributario. Muchísimas gracias, José Javier. Y bueno, y como dices, quizás sirva para el fallo de la Corte para establecer realmente qué es materia arbitrable y qué entonces saldría fuera de la competencia del tribunal arbitral. Creo que entender eso va a ayudar bastante, ojalá que sea, digamos, en esa línea, porque pues estamos claros que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Las materias que realmente pues serían objeto del arbitraje y aquellas que no. Y bueno, nos hemos quedado, la verdad, que sin tiempo. Muy brevemente, Javier, han habido pues una serie, digamos, de preguntas, pero también lo que mencionabas, que creo que me parece importante, lo que, digamos, las materias que pudieron llegarse a consenso y aquellas que quedaron un poco fuera de ese consenso. Hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que, bueno, tanto en las reformas de la Ley de Contrataciones Públicas como en la Ley de las Asociaciones Público-Privadas, se impone, digamos, el requisito de que el arbitraje se lleve a cabo en la República de Panamá y en lengua española. Yo no sé si eso en algún momento se tocó, y si verías, digamos, como un aspecto positivo que se incluyera, digamos, en el Código de Procedimiento Tributario a futuro. Sí, mira, qué bueno que también traes a colación el tema de la materia de contrataciones públicas, considerando que parte de los cuestionamientos de la inconstitucionalidad o no del arbitraje tributario es el hecho de que tampoco se distingue la naturaleza de los asuntos litigiosos. Se señala que el arbitraje tributario, como se concebió en Panamá, carece del establecimiento de presupuestos como la necesidad de un acuerdo por parte del Consejo de Gabinete con el presidente de la República y un concepto favorable del Procurador de la Nación para establecer o llevar a cabo el arbitraje, tal cual lo señala el artículo 200 de la Constitución, específicamente en el numeral 4, por asuntos litigiosos en el que el Estado sea parte. Aquí ya tenemos a nuestro juicio un problema sobre la concepción clara del arbitraje tributario, porque resulta que el rol del Estado contratista no es el mismo rol del Estado acreedor de los tributos. Es decir, la naturaleza jurídica de los asuntos litigiosos en materia de contratación pública es un tema distinto al ejercicio de la Dirección Activa del Tesoro Nacional, que está investida de una potestad que le da también la Constitución al presidente de la República para que a través del ministro respectivo lleve a cabo la administración de las rentas nacionales, lo que siempre se ha entendido como la administración tributaria a través de la Dirección General de Ingresos. Por ende, debemos señalar que no podemos tampoco, así mismo como comparar el arbitraje o el derecho tributario con el derecho comercial en materia de arbitraje, la materia de contratación pública con respecto a la materia de litigios en asuntos tributarios, donde lo que está en juego es la exigencia de un crédito fiscal que puede estar vulnerando el derecho particular de un contribuyente.
Eso desde el punto de vista de esclarecer la naturaleza de los asuntos jurídicos litigiosos en atención a las diversas actividades financieras del Estado. Por eso era que decía, una cosa es el derecho fiscal, el derecho financiero público en su amplitud, y otra cosa es el derecho tributario como materia especializada. En cuanto al tema de poder llevar a cabo la consideración de un arbitraje tributario, tomando en cuenta la participación de árbitros internacionales o en sede internacional, no podemos olvidar que el régimen o el sistema tributario panameño ya conciben figuras como por ejemplo en una reforma que se dio en el año 2015, específicamente la ley 27, donde se introdujo como la posibilidad de reconocer como prueba fehaciente la opinión formal de un experto en materia tributaria de un país extranjero para efectos de reconocimiento de créditos fiscales por pagos hechos por remesas al exterior a un no residente. Entonces, tenemos ya una plena convicción de que el tema de la tributación perfectamente puede concebir situaciones litigiosas más allá de la propia jurisdicción. Y no es una novedad, no puede ser un escándalo el tema de la transacción o los acuerdos, porque también teníamos en el régimen de la sede de empresas multinacionales CEN ya los acuerdos fiscales con la ley original, ley 41 del 2007, en donde se establecía que una empresa con licencia de sede de empresa multinacional podía llegar a acuerdos fiscales con el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a sus ingresos y el impuesto a pagar, lo que deja en evidencia que no es una novedad la disponibilidad del crédito fiscal, la negociación, la transacción, y que ahora se plantea una modalidad de arbitraje que puede ir a más allá de una esfera del territorio nacional. Muchas gracias, Javier. Y bueno, la verdad es que nos hemos quedado fuera de tiempo. Antes de cederle la palabra al licenciado Adolfo Campos para que dé pues su resumen y comentarios, quisiera agradecerle en nombre de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados a todos los expositores, José Javier y Michael, por compartir con nosotros pues todos sus conocimientos, la experiencia pues internacional, el invitado pues de Perú, que también nos pudo conversar sobre la experiencia, no solamente a nivel de la región de Latinoamérica, sino también a nivel global. Y entonces con esto yo le cedo la palabra al licenciado Adolfo Campos para que dé pues sus palabras de conclusión, y los esperamos entonces en una nueva versión la próxima semana. Adolfo. Gracias Margie. La verdad, interesante todo lo que vimos esta tarde, noche. Tengo un resumen de puntos, empezando por don José Javier Rivera, que habló sobre los aspectos históricos desde el año 2016 con la materia de los primeros inicios o las primeras estimulaciones en hacer una regulación en materia de arbitraje tributario. Luego Javier habló sobre el orden público, que no se ve vulnerado por este tema del arbitraje tributario, la validez del principio de tutela judicial efectiva, el conflicto de las situaciones particulares del fisco frente a un contribuyente. Igual Michael Zabaleta habló sobre los modelos del Pacto Andino, OCDE, y explicó algunas realidades de los convenios de doble imposición frente a estos tipos de modelos de convenios. Explicó también muy interesante lo que dijo sobre los paraísos fiscales y la vulnerabilidad, ¿verdad?, que tenemos nosotros como países más pequeños frente a las imposiciones internacionales de ciertos organismos. Explicó aspectos de derecho comparado y de jurisprudencia en materia de arbitraje tributario, y habló sobre el caso de España y el caso de Portugal en cuanto a los diferentes conflictos o situaciones internas que hay en estos países sobre materia de arbitraje tributario, algunas discrepancias en materia de España, de los intelectuales, y no dejó de subrayar sobre la importancia de arbitraje en Portugal y el prestigio que tienen en aquel país. Habló sobre el caso Venezuela, y finalmente trató sobre los alcances tributarios que pueden convertirse en burbujas de alcance sin que lleguen a una conclusión para ninguna de las partes, sobre todo para el fisco. Don José Javier Rivera también habló sobre la transacción tributaria y su importancia
en el procedimiento administrativo tributario por el tema del tiempo. El Estado debe reducir la litigiosidad tributaria y debe garantizar la recaudación efectiva. Debe el Estado procurar la recaudación tributaria de forma voluntaria de los contribuyentes, concluyó don José Javier Rivera. Por su parte, Javier Mitre hablaba sobre que la mora es enemiga de la recaudación y también el reglamento determinará quién pagará a los árbitros en materia de tributación y de arbitraje tributario. En las dos últimas intervenciones, el licenciado Rivera habló sobre las causales de la nulidad y un análisis sobre la acción de la inconstitucionalidad, coincidiendo con lo que ha planteado el licenciado Mitre. Y finalmente, el licenciado Javier habló sobre la potestad tributaria del Estado, que no se pierde, ¿verdad?, con el tema de arbitraje tributario, contrario a lo que sí plantea la demanda de inconstitucionalidad, y que aquellas figuras novedosas que son incluidas en el tema de arbitraje tributario y también del Código de Procedimiento Tributario no son elementos extraños a nuestra tributación local, que ya existían en normas como la de SEMA anterior, la Ley 41, y también en reglamentaciones recientes sobre buscar opiniones de tributaristas internacionales para la aplicación de ciertos principios de deducibilidad de gastos tributarios. En fin, es un resumen en una cápsula de todo lo que hemos hablado en esta noche, pero no me quiero ir y no quiero despedir a los maestros que están con nosotros sin darle las gracias a ustedes, Margie, y al Colegio Nacional de Abogados por siempre aperturar las puertas para estas discusiones académicas, prácticas y que son necesarias en nuestro país, sobre todo en cambios tan importantes como lo son la materia del procedimiento administrativo tributario y la materia del arbitraje tributario. Ojalá este tema se discuta pronto, su implementación, su divulgación, su sensibilización, como dijimos al inicio, y si hay que modificar algo, pues hay que hacerlo, pero hay que ejecutar y hay que accionar. Tenemos un documento muy valioso que trabajó hombro a hombro, la verdad, Javier, con ese trabajo, que llevó adelante junto con otros colegas en el Ministerio de Economía y Finanzas a nivel de la Asamblea. Tenemos un código de procedimiento tributario. Si hay que mejorar, si hay que cambiar algunas cosas, por supuesto, todo son temas perfectibles, no son perfectos, y adicional a ello, ojalá se incluyan otras materias, no solamente el tratamiento de los actos administrativos expedidos por la Dirección General de Ingresos, sino también de otras autoridades, como dije al inicio, encargadas de la recaudación y administración tributaria, como Caja de Seguro Social, Dirección General de Ingresos, Autoridad Nacional de Aduanas, ANATI, porque al final, municipios, porque al final todo eso es tributo, como dijo el licenciado José Javier Rivera, y puede afectar la salud económica y financiera de una empresa en caso de alcances, como me quedo con esa frase, burbujas, y que realmente afectan la tributación y la economía de un país, y máxime en este momento. Es el procedimiento administrativo tributario, el arbitraje tributario, la solución a muchos de los problemas y el estancamiento en los procedimientos que existe a nivel de las administraciones tributarias, no solamente en Panamá, sino a nivel regional y del mundo. Así que veamos esto como una salida positiva y una solución a los conflictos y la reducción de los litigios en materia tributaria en un tiempo oportuno. Una justicia tardía no es justicia. Gracias, María. Gracias, y con esas palabras entonces damos por cerrada la sesión. Los esperamos pues la próxima semana con una sesión más, un webinar más organizado por la Comisión sobre corrupción y arbitraje en tiempos de pandemia. Buenas noches a todos. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Adolfo, Javier, José. Muchas gracias. Gracias a todos Michael. Gracias. los participantes, espectadores. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, hasta luego.